Recomiendo, estamos en estilo propio en el puerto de Santa Fe, junto con el diputado provincial del radicalismo, con Fabián Paloli. ¿Cómo andas, Palo? ¿Cómo va? Gracias por venir al programa. Bien. Al contrario, gracias por la invitación. No, por favor. Siempre con la soda de por medio. Por supuesto. Vamos a delatar de que si no hay soda, te dije, si no querías hielo o limón, porque siempre son tus ingredientes que acompañan. Estoy bien, gracias. Palo, ¿cómo tomás la realidad que vive hoy el país? Los anuncios, yo digo, el discurso que tuvo el presidente ayer en el Unión Industrial, a todos los industriales, hablando de que esto es una tormenta. No sé, uno para ir viendo la realidad que se vive, como que la realidad que vive el presidente no es la misma que se vive en la calle, en la diaria. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando hoy? En primer lugar, creo que si uno compara las fotos de la Argentina de hace 11 meses atrás, con esta foto lo más preocupante es que va creciendo los niveles de desesperanza, los niveles en la opinión de la mayoría de los argentinos, que cada vez más argentinos se van sintiendo defraudados por este gobierno. Hace apenas 11 meses el gobierno nacional logró un contundente triunfo en las urnas, ganó las legislativas en las provincias más importantes del país. Y 11 meses después, obviamente que el humor social es absolutamente distinto. Y esto me parece que, en primer lugar, mi humilde modo de ver, yo no soy economista, pero mi humilde modo de ver es que se le terminó al gobierno el tiempo de la paciencia y la espera que tiene cualquier ciudadano con un gobierno nuevo. De todas las medidas que Macri anunció, realmente un fracaso rotundo en la gran mayoría de ellas. Prometió pobreza cero y no solamente que no redujo, sino que aumentó la pobreza. Prometió bajar la inflación, hasta teniendo declaraciones despectivas que la inflación se controlaba en forma muy fácil, que era una cuestión cultural. Y lo que menos hizo fue un trabajo con los formadores de precios en la República Argentina. No se le dio importancia al programa de precios cuidados. Y bueno, lo cierto es que la inflación no solamente que no la puede controlar, sino que se le está disparando. Y en todos los presupuestos la inflación que se calculaba estaba muy por debajo a lo que después era la realidad del acumulado del año que se anunciaban en todos los años en diciembre. Prometió bajar la tasa de desempleo y tampoco se cumplió ese objetivo, es decir, no cumplió ninguno de los objetivos que se había propuesto. Quizás el único que se había propuesto, que era el de disminuir las retenciones, lo que se conoce como retenciones, que en realidad es el impuesto a las exportaciones, de una forma gradual. Con el último anuncio lo terminó de sepultar, porque no solamente que suspendió ese programa de reducción paulatina, sino que anunció mayor cantidad de retenciones para todo tipo de exportaciones. Por eso digo que en el común de la gente hay una sensación de fracaso. Después, obviamente, están quienes creen que el responsable absoluto es Macri y su modelo neoliberal. Hay otros que todavía creen que el mayor responsable es la herencia recibida y la corrupción del gobierno anterior, etcétera, etcétera. La verdad que no todas las verdades son absolutas, hay verdades relativas, hay una cuestión de déficit que Argentina debe resolver, pero el problema actual no tiene que ver con el déficit, sino que tiene que ver con la deuda pública. Este gobierno ha endeudado al país más que la dictadura militar, pero no solamente más en cantidad, sino que la dictadura estuvo 8 años y este gobierno lleva 2 años y medio. Digo la dictadura. Sí, para poner un ejemplo que tiene que ver con... No para compararlo con la dictadura, sino que... Por la parte de lo que fue la toma de crédito. Hasta el gobierno de Macri, la dictadura había sido, de la década del 70 para acá, el gobierno que más había endeudado el país. Obviamente que la deuda hoy está por arriba de todos los gobiernos democráticos de la democracia recuperada del 83 hasta esta parte, y más que la dictadura, por eso lo digo. Entonces, yo creo que el punto de inflexión fue
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, este gobierno, desde que asumió, ha tomado medidas para bajar la deuda pública o el déficit. ¿Cuáles fueron las primeras medidas? Todo lo que tuvo que ver con los subsidios a los distintos servicios, a la energía eléctrica, al gas, por eso tuvieron digamos, ese incremento tan importante. El transporte, sí, últimamente. Es cierto que se hizo con un criterio de gradualismo, eso es cierto, no se hizo de un día para otro. El anuncio, este último anuncio, avanza más todavía y ya saca los subsidios a un servicio de extrema necesidad para los sectores de trabajadores, para los laburantes, para los sectores de menor ingreso, que es el subsidio al transporte. Eso va a significar un incremento en las tarifas urbanas e interurbanas entre el 80 y el 100% a los precios actuales. Y digo, me parece que el mayor pecado de este gobierno fue haber dolarizado las tarifas, haber liberado el precio del combustible. Y por ejemplo, esa falta o esa ausencia del Estado en la intervención de la economía, digo, uno ve el proteccionismo que está instalando ahora Estados Unidos nuevamente, y cuando acá en Argentina dijeron, no, bueno, que se decía libremente, el Estado, digamos, se corre, para no decir ausente, se pone a un costado. Mira, el mayor elemento, el mayor elemento que provoca la inflación en este país fue la liberación del precio del combustible y la dolarización de las tarifas. Esas dos medidas fue lo que disparó la inflación. En un momento de recesión, porque también hay menor consumo, porque los salarios perdieron participación, perdieron mucho poder adquisitivo, a partir de que siempre los salarios, las actualizaciones estuvieron por debajo de la inflación. Entonces, a ver, quienes conocemos lo que fue el neoliberalismo de los 90 y su réplica en distintos lugares del mundo, sabemos que el neoliberalismo ha fracasado. Entonces, realmente, seguir insistiendo con estas tarifas, con estas medidas, a uno obviamente que le llama poderosamente la atención. Pero también hay que decir que no es casualidad. Estos modelos benefician a los sectores más concentrados de la economía, provocan pobreza, provocan expulsión de trabajadores, provocan que quiebren la industria nacional, porque que se abre el mercado y ingresa lo que se te ocurra. Y que se agilice la grieta, los que más ganas terminan siendo cada vez más ricos y los que eran pobres se empobrecen cada vez más. Eso sin duda que es así. Entonces, yo la verdad no veo veo muy mala perspectiva. Me parece que de aquí a final del año desde la oposición debemos ser responsables. Digo desde la oposición, pues bueno, claramente conocido que más allá de mi condición de radical soy una persona opositora al gobierno nacional, y la mayoría de los radicales que estamos en la provincia militando dentro del Frente Progresista lo somos, y cada vez hay mayor masa crítica, cada vez hay más radicales que reprochan muchas de las medidas que se están tomando a nivel nacional, independientemente que la dirigencia radical no hace ningún tipo lo mira de crítica, afuera, digamos. Por lo menos en la pública, no lo hace. Después no sé qué pasarán las pocas reuniones que hacen con el presidente, si lo interpelan o no. En la pública salen a apoyar la mayoría de las medidas. Pero digo, desde la oposición hay que ser muy responsable, hay que tener cuidado con las declaraciones que se hacen, no generar mayor violencia de la que ya se ve comúnmente. Y bueno, llamar a la reflexión al gobierno. Yo cuando Macri hizo los anuncios dije, bueno, por lo menos, no me conformó obviamente las medidas que se anunciaron, pero dije, bueno, por lo menos se pone un amortiguador al gasto social. ¿Por qué? Porque anuncia unos refuerzos a la asignación universal por hijo en septiembre, otra en diciembre, y eso obviamente que está muy buena. Pero eso no sirvió de nada si paralelamente estás diciendo que sacar los subsidios al transporte público y el incremento que va a haber en el boleto, si va a haber recorte en las prestaciones de la salud pública, de las políticas sociales. La verdad que veo un final de año muy, muy complicado. ¿Y por qué digo hay que ser responsable? Porque todos tenemos que tratar de que no sucedan
hechos como sucedieron en el 2001, tratar de seguir reivindicando a la política como lo más importante para poder salir de las crisis. Cuando hay crisis económica y política tiene que haber más política, y esa responsabilidad la tenemos algunos partidos de la oposición más que otros, porque yo en lo personal digo, y esto lo digo con absoluta convicción, hay sectores ligados al gobierno que la verdad no le importa la política y no le importa si hay una solamente el bolsillo política en el país. Pablo, gracias por estos minutos, como siempre. A vos, gracias a vos. Con Fabián Pablo Oliveré, diputado provincial del recadismo del Frente Progresista Cívico y Social, charlando aquí en estilo propio en el puerto de Santa Fe, lo recomiendo.